Bueno, cordial saludo a todos. En esta ocasión vamos a desarrollar la actividad 6 de la unidad número 4, donde nos piden realizar un modelo en Excel, en donde con algunas variables y fórmulas nos arrastre unos datos sobre, como lo plantea en el ejercicio, sobre un banco, el Banco La Fortuna. Él tiene en su base de datos unos clientes preferenciales ya asignados con su identificación, con una antigüedad, un score y de qué sector es. También tenemos aquí en esta base de datos, o sea, la base de datos 1 y la base de datos 2, donde en la base de datos 2 está pues las condiciones del crédito. ¿A qué se refiere esto? Que el banco tiene unos cupos preaprobados y con una tasa preferencial del 1,5, pero dependiendo del score, asimismo es el crédito a prestar y dependiendo de su antigüedad, le asignan un descuento en la tasa. Entonces, vamos a desarrollar el ejercicio de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es, como tenemos dos bases de datos, entonces necesitamos asignarle nombre a las bases de datos. Entonces, sombreo todos los datos de la base de datos, me voy acá a fórmulas, asignar nombre y la vamos a llamar base 1. Listo. Y lo mismo vamos a hacer con la base 2. Señalamos los datos de la base 2. Vamos a fórmulas, asignar nombre y la vamos a llamar la base 2. Bueno, esto es lo primero que hacemos acá en este momento. Ahora sí venimos a las variables que tiene el crédito preferencial creado por el Banco La Fortuna. Entonces vamos a hallar, a empezar a enlazar pues con unas fórmulas que cuando se escoja un número, vamos a asignarle una validación de datos y esa validación de datos hace que cuando uno escoja el número le arrastre pues toda la información de esa empresa, pues con todos sus datos que vamos a coger de acá de las bases de datos 1 y 2. Entonces empecemos con la identificación. Entonces en la identificación vamos a asignarle pues la fórmula, la lista. Entonces vamos, datos, validación de datos, Entonces él me sale me sale esta cuadro de diálogo y le decimos que es de una lista. Y esa lista, ¿de dónde la vamos a tomar? Le damos clic acá en este puntico para ir a traer el origen de esa lista. El origen de esa lista está acá, que es la identificación. Que estos son los 10 clientes que tenemos identificados y le damos a aceptar. Entonces ahí ya asignamos la lista. Me sale la lista del 1 al 10, que son los datos de la lista que tengo allá en la base de datos de La Fortuna. Lo que vamos a hacer en la antigüedad es con una fórmula vamos a traer los datos de allá de la base de datos. Entonces lo vamos a hacer con la fórmula de sí error. Entonces le damos control igual sí punto error, abrimos paréntesis y vamos a buscar en nuestra base original, le decimos que nos busque ese dato. Entonces buscar, abrimos paréntesis nuevamente y le damos clic aquí en identificación. O sea que cuando yo tenga un número acá, vaya y me arrastre el número que necesito. Y como ese número va a estar siempre ahí, entonces debo de fijarlo. Entonces al fijarlo, ya le damos punto y coma y vamos
y escribimos base 1 porque ya la tenemos identificada como la base 1. Entonces, que en la base 1 me traiga ese valor, punto y coma. Ese valor está en la columna 4. Ahorita les muestro, aquí para que no se me dañe la fórmula. Entonces, está en la columna 4. Entonces, que si ese valor está en la columna 4, pues me traiga el valor. Y si no, que me ponga un 0. Cierro paréntesis. Entonces, para finiquitar la fórmula de si error, entonces le digo que si no encuentra ningún valor, entonces me escriba que está vacío. Cierro comillas y cierro el paréntesis. Entonces siempre la palabra va entre comillas y cierro todos los paréntesis y le digo enter. Entonces quiere decir que en la identificación 1 está la antigüedad de 3 años, en la identificación 2 está la antigüedad de 10 años. Entonces vamos a mirar acá en la base de datos. Cuando decía yo que me traiga lo que está en la columna 4, entonces quiere decir que el buscar B tiene su origen de datos aquí en la identificación y me dice que cuente 4 espacios. Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, por eso era que le colocaba 4, porque el dato que necesito que me arrastre allá cuando yo pise la identificación está en la columna número 4. Entonces volvamos otra vez. Bueno, el score está en la columna número 5, el sector está en la columna número 6 y el número 2, el teléfono en la 3. Siempre se cuenta la identificación como la columna 1. Entonces, en columna 2, teléfono columna 3, antigüedad columna 4, score columna 5 y sector columna 6. Ahora sí, nos vamos para otra vez a nuestra base inicial. Entonces, como esa fórmula ya la hice y va a ser igual para todos, entonces lo que yo voy a hacer es copiar esa fórmula acá en la empresa, vuelvo y la copio acá en score, la copio también en teléfono y la copio en el sector. Y lo único que voy a reemplazar es el número de la columna. Entonces dijimos que la empresa está en la columna 2. Entonces vengo acá a este 4 y lo cambio por la columna 2. Entonces el ahí me trae la empresa. Decimos que el score está en la columna 5. Entonces vengo y reemplazo este 4 en la columna 5. Entonces ahí me va a traer el score. El teléfono está en la columna 3. Entonces vengo y reemplazo mi 4 por el 3. Y me va a traer el teléfono que tiene esa empresa. Y ahorita necesito saber el sector. Entonces está en la columna 6. Entonces el sector reemplazamos el número 6. Listo. Entonces ahora ya está formulada mi base de crédito preferencial. Entonces ya tengo mis 10 clientes identificados. Si necesito mirar el cliente 8, entonces él me trae que es el cliente 8. Tiene una antigüedad de 4 años. La empresa es Santander y CIA. El score es 5. Tiene su número de teléfono y es del sector industria. Entonces ya hicimos esta primera parte de el Banco La Fortuna en cuanto a crédito preferencial. Ahora vamos el ingreso, o sea, el plazo. Entonces el plazo también deberá de hacerse algunas fórmulas para que automáticamente cuando yo tome una identificación me actualice tanto esta como me muestre qué cupo de preaprobado tiene ese cliente, a qué tasa periódica lo va a tener y cuánto va a ser la cuota y cuánto va a ser el plazo y el número de periodos que según el cliente escoja. Entonces vamos a continuar con la segunda parte.